Hoy estamos llegando al final de la serie de Un Sueño Posible, y los que están juiciosos dirán, pero ¿cómo si todavía faltan 5 capítulos? Pues por eso, porque todavía faltan 5 capítulos. Estaba muy larga la enseñanza, pero oré al Señor y le pedí pues que me diera sabiduría, que me diera entendimiento, y traté de extraer lo más importante de 5 capítulos para decirlo en una prédica. Así que espero que usted primero esté muy atento, segundo que la palabra sea de bendición y que podamos terminar este tiempo como en lo que Dios quiere y en lo que Dios realmente quiere revelarnos, porque es bien, bien importante. Y creo que entender esta palabra. Hablaba con alguien esta mañana y hablaba con esa persona está acá, así que por favor no se enoje porque yo diga esto, porque igual no voy a mencionar quién es la persona, pero me identificaba con esa persona y creo que muchos de los que estamos acá nos identificamos con esa persona y con lo que a veces me pasa a mí. Pero ¿cuántos no tenemos días así charros? Día donde usted se para y dice, ¿será que esto sí tiene sentido? ¿Será que sí vamos para algún lado? Es más, una persona que también está acá, le vi una cosa en el Face preciso y estaba hablando, y esa persona decía, y está acá esa persona para que diga, ay, me levanto, me baño, voy a trabajar, me acuesto, me levanto, me baño. Y a veces pareciera que nosotros entráramos en la rutina de este mundo y que dejáramos que este mundo nos jalara y que lleváramos la misma corriente de lo que hay en todo lo que sucede. Y creo que la palabra nos lleva y nos alienta es a sobreponernos a todo esto y entender que hay algo mucho más grande, y es el deseo de Dios para nosotros, para que podamos entender lo que Él quiere. Así que, como he mencionado, y usted ya, pastor, ya lo dijo, pero bueno, quiero decirlo otra vez, la carta a los hebreos es escrita a los hebreos, a las personas que vivían en el sistema levítico, que hacían los sacrificios, que levantaban ofrendas para llevar al altar, que solamente el sumo sacerdote podía entrar, bueno, todo lo que usted y yo conocemos, y que el autor de Hebreos les está diciendo, porque ellos están en incertidumbre, bueno, ok, creemos en Cristo, pero ¿seguimos o no seguimos con el sacrificio? ¿Seguimos o no seguimos con la ley? ¿Seguimos haciendo lo mismo? Y entonces lo que está diciéndoles el autor es, no, Cristo es suficiente, o sea, ya no más. Cristo es suficiente, ustedes pueden ir a la presencia de Dios y ya no necesitan de esos ritos, de esas ceremonias para acercarse a Él. Él es suficiente para ustedes. Ahora, nosotros, ninguno de los que estamos acá somos judíos. Por más que por ahí hay sectas que nos quieren llevar a eso, entonces le buscan a usted el apellido y usted es de apellido tal y es que se mezclan, usted es judío. No, nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, no pertenecemos al pueblo de Israel. Mas sin embargo, así como para el pueblo de Israel, para nosotros también Cristo es suficiente. Y plenamente suficiente. O sea, Él los llena todo en nosotros y Él nos permite a nosotros caminar en esa suficiencia de lo que Él tiene para nosotros. Y ahora, de los dos pueblos que hizo uno solo, de los judíos y de los gentiles, Él ha prometido para nosotros un reino eterno, un reino celestial, un reino grandioso. Y por eso he decidido, y creo que es el mejor título que pude haberle dado a esta última enseñanza sobre un sueño posible, y es la grandeza del reino. Hoy yo quiero hablarles de la grandeza del reino y cómo nosotros, en medio de las adversidades, de las dificultades de este mundo, donde tal vez vamos a tener dolores, tristezas, angustias, decepciones, momentos difíciles, Cristo y la promesa que Él nos ha dado es nuestra mayor esperanza, nuestra mayor alegría y lo que queremos y lo que anhelamos alcanzar. Por eso quisiera hoy empezar no con Hebreos, sino quisiera empezar con un texto que está en Mateo. Recuerden que los evangelios tenían como un destinatario, y el evangelio de Mateo, su destinatario eran los judíos también. Y allí en el evangelio de Mateo, donde presenta a Cristo como el rey, hay una serie de enseñanzas y explicaciones, pero hoy me quiero detener en dos sencillas parábolas que para mí pueden ser como la mejor excusa para lo que tiene el final de la carta a los hebreos y para que Dios nos hable. Y estas dos parábolas están en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Mateo 13, del 44 al 46. Y leo la primera, dice: además, el reino de los cielos, ¿de qué está hablando? Del reino de los cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué encontró la persona? Un gran
Tesoro. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿qué tan grande sería el tesoro para que él esté dispuesto a vender todo lo que tiene e ir y comprar el terreno donde está el tesoro? ¿Qué tan grande sería? O sea, vale la pena conseguir ese tesoro. Pero la siguiente parábola que Jesús menciona está en el versículo 45, dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió. ¿Qué vendió? Todo lo que tenía y la compró. Así que me está hablando acerca de un reino, y la primera parte es entender que Jesús está revelando algo que para ellos hasta ese momento no era revelado: el reino de los cielos. Es más, una de las dificultades que tienen los judíos cuando viene Jesús es que ellos sí están esperando un Mesías, pero están esperando un Mesías que reincorpore un reino terrenal, un reino en esta tierra, un reino que llega a convertirse en potencia. Y Jesús le está diciendo: no, esperen, no es así, es mucho más grande. Es un reino celestial el que yo les estoy ofreciendo. Pero no me sorprende tanto que Jesús les esté hablando de un reino, sino lo que más me sorprende a mí es el entendimiento que tienen, según la parábola, las personas que adquieren o que encuentran el reino, que están dispuestas a hacer ¿qué? A venderlo todo. Y creo que hablando en términos económicos, o sea, tiene que ser algo muy grande. O sea, no me quiero reservar nada. Quiero comprar eso porque sé que eso va a ser lo más glorioso, lo más grande que puedo encontrar. Entonces tal vez cuando una persona como usted o como yo entramos en momentos de angustia, de depresión, de cansancio, de fatiga, creo que es la estrategia del enemigo que tiene para desviarnos, para hacernos mirar nuestra debilidad, nuestra temporalidad, nuestra pequeñez, nuestra incapacidad de arreglar las situaciones, y de no entender que hay un Dios más grande que tiene algo maravilloso para nosotros y algo poderoso para nosotros, y en lo que podemos confiar y estar seguros de lo que Él tiene para nuestras vidas. Por eso para mí es importante saber o entender lo que ellos han visto. Y tal vez en los primeros 8 capítulos de Hebreos que hemos visto, lo que ha hablado es acerca de Cristo, de su grandeza, de por qué Él es el gran sumo sacerdote, por qué Él es el Rey, cómo las profecías se han cumplido sobre su vida, cómo antes el Padre nos había hablado por los profetas, pero ahora en los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, cómo Él se convierte en el sacrificio perfecto. O sea, todo lo que nos ha dicho. Y tal vez en estos capítulos nos va a repetir algo más de eso, nos va a volver a reiterar algo de eso, pero al final nos va a decir lo que Él espera de nosotros que hemos entrado a conquistar ese gran reino. Por eso mis puntos hoy van a estar como que coloqué cada uno de los capítulos, y a cada uno de los capítulos le coloqué un título para podérselo explicar brevemente. Y empiezo por el capítulo número 9. Y el capítulo número 9 le coloqué como título: no necesitas una religión, necesitas una relación. Y tal vez hemos escuchado muchas veces esto, y hemos hablado de la relación, y hemos hablado de cómo ya no necesitamos un intermediario porque nosotros nos podemos acercar a Dios. Pero por más que lo hayamos escuchado, y por más que lo hayamos dicho, y por más que usted lo entienda, qué duro es tener esa relación con Dios. ¿Por qué entramos en momentos de angustia y de dolor? ¿Por qué entramos en momentos de tristeza? Porque yo mismo como pastor entro en esos momentos. Porque tal vez entramos en un activismo en nuestra vida cotidiana con Dios, pero realmente no nos determinamos un momento a caminar con Él, a apasionarnos por Él, a realmente entrar en lo que Dios quiere. Así que en el capítulo 9 lo que el autor está haciendo es volviendo a reiterarles lo que es el tabernáculo, y hace un pequeño repaso hablando del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo, de los sacrificios que se hacían, de cómo solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y cómo podía ofrecer expiación primeramente por sus propios pecados, pero después los del pueblo. Y después de que ha hecho la comparación, viene y dice cómo Cristo es el que cumple totalmente la ley, cómo Él no tiene que presentar un sacrificio por sí mismo porque Él es santo, y cómo Él se presenta como el sacrificio perfecto por toda la humanidad. Y cómo entró en el tabernáculo, pero algo que hace claridad el autor de Hebreos es que él no entra en el tabernáculo terrenal en el que la gente tenía idea, los hebreos tenían idea de Moisés en el desierto, o después de Salomón, o del templo que había en el momento, sino cómo el autor hace énfasis en que es un trono o un tabernáculo celestial.
Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, ¿qué es redención? ¿Saben qué es redención? Porque a veces escuchamos términos y si no los entendemos quedamos como que muy bonito suena, pero ¿qué es eso? Redención es como el pago de un precio, el pago de una deuda. Yo tengo una deuda en el banco y me llegó una platica ahorita en la prima y voy a redimir esa deuda. Y redimirla es que voy a pagarla. Ya no me van a llegar más avisos, no me van a llegar más cuotas porque redimí la deuda. Y acá dice que Cristo hizo una redención eterna para nosotros, que pagó un precio y que lo hizo por su sangre y que lo hizo una sola vez por nosotros. Ahora dice que nos lleva a entender cuáles son los bienes venideros a los que tenemos derecho. Y generalmente en esta mentalidad mercantilista que nosotros tenemos, cuando nos hablan de bienes, estamos pensando de cosas materiales, pero lo que está hablando acá Jesús no es en un sentido material, sino está hablando en un sentido espiritual, y está diciendo que esos bienes venideros a los que hace referencia es a lo que no podía la ley. Ahorita voy a referenciarlo, por eso no lo toco tanto en cuanto a cambiarnos, sino está hablando de que nos ha purificado, que esos bienes es que Cristo mismo purifica nuestro corazón. No soy yo el que purifico mi corazón, no soy yo en mi intención de ser mejor para acercarme a Dios, porque Él sabe que para mí es imposible, pero Él lo hace por el bien de su sacrificio, me purifica y me acerca nuevamente a Dios. Le pregunto algo: cuando usted está en los momentos de depresión, cuando usted está en los momentos de angustia, cuando usted está en los momentos donde dice esto sí tendrá sentido o no, ¿a cuánto se les incrementa ese deseo de orar y de leer la Biblia? No es al contrario, es cuando menos quiero, porque pienso que no tiene razón de ser, porque no hay razón para qué si sigo así, y tal vez es la mentira con la que el enemigo nos está engañando y nos está apartando de lo que Dios quiere. Pero acá dice que hay unos bienes venideros que vienen del sacrificio de Cristo y que sería imposible en nuestra propia fuerza. Pero hay algo también que es imposible, y es que el pacto de Cristo se haga real en nuestra vida si primero no se destruye el antiguo pacto. El primer pacto era el pacto de las obras, era el pacto de la ley. Cumplan la ley, hagan lo que tienen que hacer y podrán alcanzar la cercanía a Dios. Pero ese pacto mostró que era imposible para nosotros. Pero mientras que ese pacto siguiera vigente, no podía suceder un nuevo pacto. Así que el sacrificio de Cristo, el cumplimiento, cuando Él dice en la ley en el sermón del monte, cuando Él dice no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla, lo que Él dice: yo vengo a echar abajo el pacto, pero no porque no nos interesa, sino lo cumplo totalmente para que en mí se levante un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es el pacto de la gracia, el pacto que cambia y que transforma. ¿Cuántas veces fue Cristo a la cruz del Calvario? Una sola vez y para siempre. Por eso es que antes de volver a hacer yo las rutinas de la ceremonia, para restaurar mi relación con Dios, para pedirle perdón nuevamente, para arrepentirme nuevamente, lo que dice la palabra es que yo puedo tener una relación personal con Él. Y acá nos cuesta trabajo, porque realmente hacer de Jesús nuestra mejor compañía. Todos seguramente en un plano material, en un plano terrenal, más que material, terrenal, tenemos personas con las que tal vez nos identificamos más y con quien queremos hablar. Son esas personas que de pronto con las que charlamos chisme, y charlamos, chisme es pecado, pero digo chisme de hablar de tonterías, de lo que pasó en el partido de fútbol, de lo que pasó en el centro comercial. Oiga, sí sabe lo que pasó en tal otra cosa. Pero tal vez con esas personas que cuando a usted le pasa algo bueno quiere llamar y contarle y decirle: oiga, imagínese que pasó esto y pasó aquello, y que o cuando tiene problemas usted llama a esa persona porque tal vez sabe que aunque no le dé un buen consejo, lo que va a hacer es escucharle. Y Cristo quiere convertirse en eso para nosotros. Quiere que yo me acerque. Ahora pasa algo, y acá en este punto quiero decirlo, lo comentaba también en el servicio primero. Pasa algo en diciembre
que es bueno pero que a la vez es malo, porque en diciembre como que estamos pensando que como que está todo terminando. Y entonces, que aunque usted siga trabajando, pero como que bajamos la guardia un poquitico, nos desinhibimos, esto terminó, estamos esperando que llegue enero para empezar con todas las pilas puestas, pero ahorita ya terminó. Y eso hace que nos descuidemos en muchas áreas de nuestra vida, en esas también la parte espiritual. Pero yo no quisiera que esto fuera acá, sino que nosotros entendiéramos que vamos a seguir adelante y que esta palabra que se da hoy 10 de diciembre es importante no para este diciembre, sino para nuestra vida, y que esa palabra nos alienta y nos ayuda a entender cómo podemos ser fortalecidos en Él y cómo necesito establecer permanentemente esa comunión con Dios, y que el hecho de que ya no esté trabajando, o que ya en la iglesia no haya tantas actividades, o que tal vez en este momento salga un periodo de vacaciones, no quiere decir que me olvide del devocional, porque es el deseo de seguir hablando con esa persona. O sea, yo no me imagino diciéndole a Yani, bueno, como es diciembre, yo me doy vacaciones de usted, chao. No, yo no me doy vacaciones de las personas. Usted no se da vacaciones de sus hijos. ¿Por qué nos damos vacaciones de Dios? O sea, no debería existir eso, como darnos vacaciones de Dios, porque no existe. Dios sigue estando en el primer lugar y sigo amándolo y queriéndolo. Así que eso es lo que nos habla en el capítulo 9. Pero viene el capítulo 10, y en el capítulo 10 yo lo titulé de esta manera: lo que era imposible para la ley, Cristo lo hace posible. Así que yo decía que la ley condena constantemente al pueblo y coloca evidencia de su pecado, y hablaba un texto, y esto lo voy a tomar del servicio del miércoles, porque sé que muchos no escucharon la palabra del miércoles, así que si usted la escuchó, perdóneme que vuelva a colocar el ejemplo, pero es porque creo que es importante. Entonces Pablo en Romanos dice que la ley colocó en evidencia el pecado, porque yo no sabría que era codicioso si la ley no dijera no codiciar. Ahora, con el respeto acá de la doctora Cata, ¿a cuántos acá no les gusta ir al médico? Honestos, levanten la mano. No le gusta ir al médico, pero no que no le guste porque, bueno, no nos gusta ir al médico, que no es tan bueno para hacerse chequeos y todo eso. Usted, ay, no, yo estoy bien. ¿A cuántos? ¿Listo? O sea que todos ustedes los que levantaron la mano están sanos. Claro, porque ustedes no están sufriendo de nada. Solamente espera al médico, vaya que el médico le mande exámenes de triglicéridos, de colesterol y todo, y le va a decir, no, usted no es que no esté enfermo, usted era que no sabía, pero usted tiene la tensión alta, usted tiene el azúcar alta, usted tiene no sé qué. El hecho que usted no vaya al médico no quiere decir que no esté enfermo. Lo que pasa es que usted no va al médico, y si el médico no saca exámenes, pues lo mismo es la ley. Entonces la ley lo que pone en evidencia, o sea, no es que usted antes no era codicioso, pero como la ley dijo que, ahora sí me olvidó codicioso por la culpa de la ley. No, usted era codicioso y la ley lo que hizo fue eso. Usted tenía la presión alta, que usted no fuera al médico era diferente, pero cuando le tomaron la presión fue cuando se dieron cuenta que tenía la presión alta. Pero siempre había un mal o una situación en ese contexto. Entonces lo que hace la ley es colocar en evidencia algo que hay. Es más, la ley es lo mismo que el examen médico. Entonces usted fue al examen médico, le tomaron el examen y le dice que los triglicéridos los tiene por allá en las nubes. ¿El examen le sana eso? No, ¿el examen qué hizo? Le dijo la verdad. Pare de contar. Si usted quiere restaurarlo, ahora sí necesita que haga un proceso, que el médico le dé ciertas indicaciones, si hay necesidad de medicina, de ciertos hábitos que hay que cambiar. Pero el examen, más que decirle que usted tiene los triglicéridos de arriba, no puede hacer nada más. La ley, más que decirle que usted es pecador, no puede decirle nada más. La ley no lo cambia. Yo quiero preguntarle algo y quiero que lo piense bien. Cristo nunca viene a la tierra. Cristo nunca se hace hombre. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Qué esperanza tendríamos? O sea, Cristo jamás apareció en el escenario. ¿Quiénes estarían condenados? Los más malos, ¿verdad? ¿A todos? Todos. Porque la Biblia dice que todos pecamos, que no hay justo ni a uno. Así que era lo que hacía la ley, colocaba una evidencia, pero Cristo vino a restaurarnos, porque Cristo sí puede cambiarnos. Y lo que era imposible para nosotros se hace posible en Cristo. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados. Uy, estos versículos, hoy vamos a, pues yo por lo menos recibí muchas cachetadas recibiendo o preparando esta palabra. Porque quiero preguntarle, ¿quiénes son los santificados? ¿Nosotros somos los santificados? Además de Gloria y de Alexandra, ¿alguien más está de acuerdo? ¿Somos los santificados? Pero acá dice que porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. O sea que ya somos perfectos. O sea, ¿qué falló? ¿Cristo? ¿Fallé yo? ¿Falló la Escritura? ¿Qué falló? Entonces lo que habla es que hay un proceso en donde Cristo me justifica delante del Padre, pero coloca a través del Espíritu Santo un proceso ¿de qué? De santificación, en el cual yo empiezo a caminar. ¿Para qué? Para apartarme. Si el examen de triglicéridos me dice que están altos, listo, yo empiezo un tratamiento, pero no es que empecé el tratamiento hoy y mañana ya estoy bien. No, es un proceso donde esperamos llegar a un nivel que sea correcto. En la santidad o en la perfección es lo mismo, y Cristo nos justifica, pero el Espíritu Santo nos va levantando y nos va fortaleciendo. Ahora, acá hay algo, y es que no es un proceso sencillo, porque caminar en Cristo, y entonces vuelvo a lo que empecé esta mañana, porque cuando nosotros hablamos del ataque del mundo, generalmente pensamos en las tentaciones, ¿verdad? Uy, claro, se llenó de plata. Uy, claro, entonces dejó seducir por el pecado. Uy, claro, pensamos en eso. Pero quiero decirles que cosas como la depresión, como la tristeza, como el pensar que la vida no tiene sentido porque todo es una rutina, esto es una estrategia del enemigo para mantenernos a nosotros subyugados y no ver la grandeza de la gloria de Dios. Esa es la estrategia del enemigo. Por eso la palabra en hebreo nos da un consejo y dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. ¿De qué días habla? De la vida, ¿verdad? Ahora, yo no sé cuándo vendrá Cristo, no tengo ese conocimiento, porque la palabra dice que nadie sabe. Pero les voy a decir algo en lo que sí estoy seguro que no estoy diciendo una herejía, y es que Cristo está más cerca ahora que cuando escribieron esto. Está más cerca. Y acá le está diciendo, y menos olvidando que Cristo está. Ahora, ¿por qué dejamos de congregarnos? Porque estamos en depresión, porque estamos en angustia, porque no tiene sentido, o porque hay otro plan. Y resulta que nosotros, la iglesia debería ser primero una obligación, porque es nuestra obligación personal de venir a adorar al Señor. Pero en segundo lugar, porque la iglesia nos cubre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros a veces, no siempre, pero a veces colocamos prioridades, y si hay una prioridad por encima de la iglesia, siempre vamos a preferir la iglesia. Déjeme colocarles un ejemplo. Levanten la mano los que son acá empleados. Usted tiene un contrato de trabajo y tiene un contrato de trabajo, listo. Todos los, ya listo. No están en vacaciones, ¿no? Porque si están en vacaciones me dañan el ejemplo. Entonces levanten la mano los que son contratados por un contrato de trabajo y no tienen vacaciones ahorita. Listo, ok. Entonces a Lucy, a Giuseppe, a todos los que están trabajando, mañana los espero en el aeropuerto, 8 de la mañana, me los llevo para San Andrés. Vámonos. ¿Cómo que no se puede? Caminen. Si el trabajo perjudica tus vacaciones, renuncia al trabajo. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no pueden? Porque hay un compromiso, toca ir a trabajar. Bueno, pero si la invitación se la hago un domingo. ¿Por qué? Claro, porque la iglesia no es un compromiso. Suena chistoso, pero ¿sabe qué es lo que está diciendo? Que yo la iglesia sí la puedo cambiar fácilmente. El otro lado no, porque es mi sueldo, es mi compromiso, mi trabajo. Pero Dios. Y tenemos la mala fortuna de estar siempre con... Suena muy chistoso, pero en el fondo no es chistoso. En el fondo es que siempre vamos a dejar a Dios en el último lugar. Ahora, no es que si usted va a vacaciones, no, sí, claro, hay excepciones. Pero la idea es que no ir a la iglesia sea la excepción y no la regla. Porque a veces la regla es que no vamos a la iglesia, y la excepción es que, oiga, vino a la iglesia. No, yo necesito estar en la iglesia. ¿Por qué? Primero, porque es un deber venir a adorar al Señor, estar en comunión. Pero en segundo lugar, porque la iglesia de una u otra manera nos cubre y nos alienta. Nosotros vivimos en un mundo que permanentemente nos está bombardeando para apartarnos del Señor.
Es impresionante, por ejemplo, y lo digo empezando por mí, y usted puede decirlo, también empiezo por mí, pero es impresionante, súbase a un bus, vaya a un restaurante, haga fila en un banco, no sé qué, y mire cuántos, todos nosotros, estamos ensotados en ese celular. Usted no puede ahora, no podemos, porque le digo, pero no podemos dejar de mirar el celular. Usted mira a ver si me escribieron, usted mira a ver si la sacó la noticia, usted, ¿y cuántas veces nos quedamos ahí? Y resulta que el celular lo que hace muchas veces es llenarnos de tonterías, de cosas bobas, de cosas que nos están apartando de Dios. Encima de eso los amigos, encima de eso el entorno, el ambiente en el que vivo, la depresión o la tristeza o el deseo que tengo. Y voy apartándome de Dios, voy corriendo a Dios de un lugar a otro y lo dejo a un lado y no lo coloco en el primer lugar de mi vida. Y lo que Dios dice acá es, usted debe colocarme a mí en el primer lugar. Lo primero debería ser Dios y colocar los parámetros, los fundamentos, lo que Dios ha colocado en nuestra vida, en ese lugar de preeminencia. Porque es el Señor el que nos ama, el que nos bendice. Nosotros, no sé si lo diga más adelante, pero quiero decirlo acá, pero nosotros somos, no nosotros digo nosotros, sino la humanidad es buena para levantar ídolos. Y me sorprendió ahora, lo digo para que me entienda, no lo digo, bueno, sí, si quiere usted tomarlo criticando, puede ser criticando, pero lo digo para que me entienda. Yo no he escuchado ninguna letra de la cantante esta nueva que hay, Karol G, no la he escuchado, pero sí escuché el bullicio que se hizo en Medellín por un concierto que hizo. Y hablaba aquel día con mi cuñado y me cantaba letras y yo lo miraba como que, usted no invente. Me dijo, no, eso es lo que dice la letra de la canción. Entonces espero que los jóvenes de acá tampoco sepan, pero sí saben. Pero más allá de una actitud santurrona, ay, sí, qué pecado, como no, más allá de eso, lo que voy es, ¿qué nivel de idolatría genera una persona de estas? ¿Y sabe qué pensaba yo? Porque nosotros adoramos con lo que nos identificamos. Y esto es fuerte. Porque yo adoro con lo que me identifico. Ahora, como usted dirá, no, yo Karol G no. Bueno, Messi llegó a Miami a jugar en un equipo de fútbol. La entrada a ese estadio valía, qué sé yo, $40. A la semana siguiente llegó Messi y la entrada valía $600. El estadio se llenó. Porque son nuestros ídolos. Porque es lo que realmente queremos adorar. Entonces colóquele cantante, colóquele futbolista, colóquele trabajo, colóquele lo que sea. Pero a veces adoramos y lo que dice la palabra es no dejarnos de congregarnos y no tampoco levantar un ídolo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a querer jalar hacia atrás, nos va a querer ir en contra. Estaba esta semana... llegó una sobrina de Estados Unidos y la invitamos con mi esposa a Villa Leyva. Y resulta que yo no sabía, literalmente yo no sabía que estaban en... juegos pirotécnicos. Entonces llegamos en la noche a Villa Leyva, nos quedamos en la casa donde siempre nos quedamos, y fuimos acercándonos al pueblo, pero a medida que nos acercamos pues vimos las luces, pues chévere, pero claro, cada que llegábamos más, había más gente. Llegamos a una esquina de la plaza y digamos que estamos en esta esquina y queremos atravesar la otra esquina. Pero es impresionante cómo la cantidad, eso estaba a reventar. Y nosotros llegamos preciso cuando acabó el evento de las luces. Entonces cuando acabó el evento de las luces, la gente quería salir de la plaza. ¿Y nosotros qué queríamos hacer? Entrar. Y fue impresionante porque yo, pues primero que todo, ellos no son de acá, no conocen. Entonces le dije a ella, lo primero que les dije, cojan su celular, en la mano, duro. Y el novio, que obviamente no conoce, yo lo tengo acá bien seguro en el bolsillo, sáquelo, cójalo en la mano. Usted no sabe cómo es acá, lo van a sacar y se lo van a robar. Entonces, y les dije, cójanse de mí. Así era la cantidad, cójanse de mí, no se suelten. Todo el mundo venía en contra. Solo éramos los únicos que queríamos ir hacia ese lado. Ahora, la reflexión que quiero hacerle con esto es que eso es la vida cristiana. Ahora, si usted dice, no, a mí no me pasa eso, todo el mundo va en la dirección que yo voy, entonces preocúpese. Porque la vida cristiana literalmente es ir en contra de lo que este mundo nos dice, de lo que este sistema nos dice, de lo que la santidad nos lleva. Y acá dice la palabra, no solamente que no nos congreguemos, sino en Hebreos al final de 10 dice, y horrenda cosa es el volver atrás. Y escúcheme porque acá voy a decir otra cosa.
Y es duro cuando hemos degustado del amor de Dios. Y cuando entendemos el amor de Dios y voluntariamente decidimos volver atrás. Porque la palabra dice horrenda cosa. Y tal vez no está hablando de una horrenda cosa acá en la tierra, pero yo me quiero colocar como ejemplo porque tuve momentos donde volví atrás, momentos donde estuve. Y aunque sé que tal vez lo que estaba colocando en riesgo era mi salvación y que era ya muy fuerte, el apartarse de Dios para mí significó el perder la tranquilidad y la paz de mi vida. Porque aunque yo estoy hablando del pastor Giovanni, en ese momento de mi vida estaba disfrutando porque era lo mejor, lo que yo quería. Lo que no me daba cuenta, porque estaba enceguecido por la circunstancia que vivía, era que alrededor todo se estaba oscureciendo. Mi salud, mi vida, mi ánimo, mis sueños, mis proyecciones, porque todo estaba girando en torno a algo que yo estaba deleitándome en el momento. Y dice la palabra, horrenda cosa es si volvemos atrás. Así que nos está diciendo, oiga, cuidado, porque fue un precio tan grande y es un reino tan grande que no podemos desperdiciarlo. Que tal vez significará sí caminar en contravía. Y no solamente en contravía de las personas, sino muchas veces en contravía de mis propios sentimientos, de mis propios anhelos, en una naturaleza pecaminosa, para ir avanzando a lo que Dios quiere, pero que el precio bien vale la pena. ¿Qué fue lo primero que leímos? Los hombres que vendieron todo por este reino, porque lo entendieron, porque tuvieron una revelación de lo que significaba. Y en base en esto, con la misma vehemencia, ahora el autor de Hebreos llega al capítulo 11. Y usted y yo hemos escuchado el capítulo 11 de Hebreos un montón de veces, que habla de la fe. Pero quiero decirle, y si usted está anotando, quiero que lo anote. Y si no está anotando, quiero que lo grabe en su mente, porque es importante. Titulé el capítulo 11 de Hebreos: la fe no exige, la fe transforma. La fe no exige, la fe transforma. ¿Y por qué le coloqué así? Porque creo que uno de los graves errores que hemos cometido como iglesia es enseñar de la fe desde el deseo. Es enseñar de la fe desde lo que yo quiero. Y hemos convertido a Jesús como en el genio de la lámpara, donde yo simplemente froto y a ver qué es lo que yo quiero para hacerlo. Y voy a hacer alusión que de pronto muchos de ustedes han escuchado. Entonces no lo hago criticando a la persona, pero sí mostrándole hasta qué punto llega nuestro abuso y nuestra irreverencia delante de Dios. Entonces ustedes, hace unos, no sé si años o meses, murió un cantante cristiano, Julio Melgar. Y entonces en una de esas se levantó una persona y dijo: y no acepto un no por respuesta. No, pero espere. Esa es la fe de la que me habla la Biblia, que yo condicione a Dios y le doy el brazo para que Dios haga lo que yo quiero, porque es que eso es fe. Porque esa fe viene enseñada desde un deseo personal, y nunca la fe va enfocada desde el deseo personal. Cuando yo hablo de los héroes de la fe que habla allí en la Biblia, yo inmediatamente tengo que volver a la parábola de Mateo. ¿A qué compararé el reino de los cielos? A un hombre que encontró un gran tesoro y fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno. O al hombre que encontró una perla de gran precio y fue y vendió todo lo que tenía por alcanzarlo. Porque me está hablando, lo que me está diciendo es que estos hombres de la fe entendieron el valor de ese reino, o sea, comprendieron la grandeza. Su revelación fue tan grande que entendieron que no estaba hablando de algo momentáneo, y que la fe no era para tener una casa, un carro, y siempre lo he dicho, no estoy diciendo que esté mal, o sea, Dios nos quiere prosperar, Dios nos quiere bendecir, pero está mal cuando yo coloco mi fe en eso y cuando no entiendo que es algo mucho más grande a lo que Dios está llamando. Así que esta historia de estos personajes me permite a mí entender eso que dice en la parábola: vendieron todo lo que tenían. Porque aunque no esté hablando acá que vendieron nada de lo que tenían, sí estoy entendiendo que fueron hombres que dieron su vida entera por entender lo que había en el reino, por conseguirlo. Y de cierta forma estos hombres me hacen sentir vergüenza, porque me siento cacheteado. Me siento como que realmente no he alcanzado a entender la grandeza de ese reino. Entonces, cuando empieza Hebreos capítulo 11, él empieza hablando
de que todos los personajes de los que va a hablar, ellos creían que Dios era el creador de los cielos y de la tierra, y por ser el creador de los cielos y la tierra, por lo tanto es soberano, y como soberano es un Dios que tiene el poder, que tiene el control, que es la máxima autoridad, que no hay nada por fuera de él. Ahora pregunto, ¿acá alguien tiene esa convicción de que Dios es soberano y que nada sale de su voluntad? ¿Y por qué nos afanamos? Entonces tal vez en esos momentos donde viene la angustia es cuando cuando empezamos a dudar, y decimos, ¿realmente será que Dios? Y lo que estos hombres nos están mostrando es que sí, que Dios es soberano. Y él empieza hablando, y déjeme solamente citarle algunos nombres. Él empieza hablando de Abel, y él dice que Abel estuvo dispuesto a dar lo mejor sin reparos. Abel en su fe entregó lo mejor y sin reparos. Te pregunto, ¿estás dispuesto a dar lo mejor a Dios? Y sí, claro, inicialmente podríamos hablar de los diezmos y las ofrendas, si estás dispuesto a hacerlo. Pero como dijimos hace 8 días, no se limita a los diezmos y las ofrendas, sino está hablando también si no estoy dispuesto a darle lo mejor de mi vida. Estoy dispuesto a darle lo mejor de lo que yo soy, de lo que yo tengo. Y algo que decía esta mañana, pensando en alguien, yo quiero que usted sepa que Dios nos dio a todos nosotros talentos. Entonces tenemos habilidades. Entonces qué bueno la doctora Ida que dio el talento con esa capacidad que tiene en la parte de manejar la boquita, de arreglar los dientes, de todo esto. Qué bueno su hija que es doctora y que puede hacerlo. Qué bueno Belkis que tiene sus manos para ser estilista y para embellecer a la gente y ponerla bien linda. Qué bueno Lucy que tiene la capacidad de administrar y de hacer todo lo que hace. Qué bueno Jorge con sus manos que puede. Listo, todos tenemos un talento. Y está bien que ganemos de ese talento nuestra vida. Muchos de ellos ganan su talento, su vida. Qué bueno, está perfecto. Sin olvidar que ese talento es para glorificar a Dios. Y que tal vez con ese mismo talento yo puedo servir a otros. Y yo puedo bendecir a otros. Y puedo levantar a otros. Porque fue el talento que Dios me dio para bendecir, para levantar, para fortalecer a otros. Porque doy lo mejor que tengo. El segundo personaje del que habla fue Noé, que construyó un arca antes de que un diluvio sucediese para salvarse. Ahora por un momento piense en la gente que estaba en la época de Noé. Piense usted en su vecino que un día se levanta y se compra un terreno muy grande y empieza a construir un arca porque esto se va a inundar y todos nos vamos a ahogar, y usted lo está viendo y ni siquiera está lloviendo. Y usted y yo seguramente nos hubiéramos burlado. Usted seguramente no. ¿Y salvarse de qué? ¿De qué se quiere salvar? ¿De qué está hablando? Pero este hombre por fe creyó y construyó. ¿Sabe Dios que nos ha mandado a construir? Nos ha mandado a construir iglesia. Nos ha mandado a construir una vida que sea santa para Él. Una vida en la que muchas veces vamos a encontrar personas que se van a burlar de nosotros. Otros nos van a decir tontos y otros se van a enojar con nosotros. Porque no entienden que lo que estamos construyendo es una vida, una familia, una iglesia para la salvación. Porque tal vez la gente del común no sabía lo que sabía Noé. Y Noé lo sabía porque Dios se lo había revelado, y era que iba a acabar con toda la especie humana por causa del pecado. Y tal vez el pecado en que vivimos es rampante y lo podemos ver todos los días en todo lo que sucede, en todas las noticias que escuchamos. Y Dios nos ha llamado a nosotros a levantar una vida para Cristo. Ahora, la pregunta que te tengo es, ¿estás construyendo tu vida? Porque eso sí es fe. ¿Estás construyendo una vida que agrade a Dios? ¿Estás construyendo una vida que le glorifique? ¿Estás construyendo una vida que realmente glorifique y honre su nombre? A otro que puedo encontrar es Abraham. Porque Abraham, sin ver nada y sin tener ninguna garantía, bueno, hay muchos episodios de Abraham, pero solamente escogidos. La primera, cuando se le promete que va a ser padre de un hijo. Y la segunda, cuando se le pide que sacrifique ese hijo. En ambos momentos, Abraham, aunque no veía nada, él creyó y actuó en obediencia a lo que se le había dicho. Y ahora la pregunta es, ¿cómo está nuestra obediencia o cuál es la fe que tenemos en los momentos de angustia? ¿Creemos realmente la palabra de Dios? ¿Creemos que hay algo mejor? Porque creo que era la convicción que tenían estos hombres en ese momento. Y viene Moisés. Y Moisés es un hombre que dice la palabra que él
prefirió los vituperios y las humillaciones del pueblo de Israel antes que el deleite que tenía en Egipto. Moisés había sido adoptado por la hija del faraón, tenía los privilegios de la monarquía. Moisés no era cualquier ciudadano en Egipto. Moisés no era uno más del montón. Moisés era del linaje. Moisés hubiera podido de pronto aspirar un día a llegar a ser faraón de Israel, de Egipto, perdón. Pero él dice que él prefiere la humillación y el vituperio por la fe. Ahora, ¿recuerdan la perla del gran precio? ¿Recuerdan el reino? ¿A qué comparar el reino? Al hombre que encontró la perla y estuvo dispuesto a vender todo lo que tenía. Y yo veo acá un Moisés que está dispuesto a perder todo lo que para nosotros hubiera sido la mejor ganancia. Una tontería lo que hizo Moisés. ¿Cómo va a perder ese privilegio? Pero él lo pierde porque entiende que hay algo más grande, porque él entiende lo que Dios le está dando. Ahora yo quiero preguntarle algo. Míreme acá un segundo. ¿A qué fue lo último a lo que renunciaste por Dios? ¿Qué fue lo último que entregaste por Dios? ¿Cómo pudiste romper el pasado o el deleite o lo que tenías en este mundo solamente porque quiero serle fiel a Dios? Porque quiero caminar para Él, porque eso fue lo que hizo Moisés. Prefiero nada de los deleites, nada de lo que en esta vida temporal me ofrecía de pronto estabilidad, por entender que hay algo más grande. La lista continúa de hombres y mujeres que actuaron en contra del sistema, y me tomé el atrevimiento de poder leer esta parte, pero es porque está en dos. Y la primera parte es la que a usted y a mí nos gusta. Esta es la fe que nos gusta, y dice en Hebreos capítulo 11 del versículo 32 al 35, creo que es, dice: ¿y qué digo más? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. ¡Wow! Y esa fe es la que a usted y a mí nos gusta, la que tapa boca de leones, la que evita el filo de espada, el que nos da el poder, el que nos da la victoria, el que nos permite ser reconocidos. Esa fe es la que nos gusta. Y de esa fe es de la que nos predican desde el deseo, malinterpretando el texto y llevándonos al deseo. Pero pocas veces usted ha escuchado una prédica que se refiera a lo que sigue en el versículo o en el capítulo, porque dice: mas otros fueron atormentados, no aceptados en rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a otros, a estos mismos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esta parte de la fe no nos gusta. Pero lo que está hablando es que ellos entendieron que la fe no era un condicionante para tener prosperidad y buena vida todo el tiempo, sino que la fe era una forma de mostrar obediencia a Dios. Y que no entendemos que a veces Dios utiliza los momentos de adversidad para fortalecer nuestro carácter. Y esta mañana colocaba dos ejemplos. Y el primero era como cuando empezó el COVID, cuando empezaron a decir que iban a cerrar todos. Yo recuerdo que yo oré y dije: Señor, y en la iglesia no, y yo tengo fe que no la cierran. Y la cerraron. Pero tal vez fue el periodo donde más aprendizaje algunos pudimos tener. Mencionaba esta mañana a Susana y decía que Susana le hace honor a su apellido, Guerrero. Y que tal vez los que la conocemos de cerca sabemos que Susana es una mujer de guerra de oración. Y cayó en COVID y casi se muere. ¿Y qué hubiera podido decir yo? Ay no, pero ¿y de fe? Puro cuento. No. Es que el hecho que yo tenga fe no quiere decir que nunca me pasen cosas malas. El hecho que yo tenga fe no quiere decir que nunca tenga situaciones difíciles. Pero si puede un día, acérquese a Susana y dígale qué aprendió de esa prueba. Dígale qué le enseñó esa prueba para amar más a Dios. Porque la fe no se condiciona a lo que yo digo. No es que Dios tiene que hacer lo que yo digo porque eso demuestra mi fe,
sino que la fe forja en mí un carácter para que yo acepte lo que viene de parte de Dios, sea bueno o sea malo, y es muy diferente. Porque si entiendo que Dios es soberano, entenderé que Él tiene el control sobre cada situación, y aún en los momentos donde no entiendo qué es lo que está pasando, Dios me lo hará entender en algún momento determinado si coloco mi mirada en Él. El problema es que tenemos la fe desde el deseo, pero no la fe desde lo que Dios quiere. Dice, y me impresiona, que el mundo no era digno de ellos. No encuentro otra forma de explicarlo, pero yo quiero poner un ejemplo, y es decir que usted trabaja en una empresa donde todos hacen torcidos, donde lo normal es hacer torcidos, hacer doble contabilidad, su factura a los productos, tratar de hacerle la trampa al cliente. Si usted llega a esa empresa y usted es un buen cristiano y empieza a hacer lo correcto, ¿cómo va a ser visto en esa empresa? No lo van a querer. ¿Sabe cómo se va a sentir? Como yo con mi sobrina queriendo entrar a la plaza y todo el mundo saliendo, porque vamos a estar en contravía. Porque no somos dignos de este mundo, porque no pensamos como este mundo ni actuamos como este mundo, y yo no puedo esperar que este mundo que anda en pecado me aplauda a mí, que quiero ser santo para Dios. Porque este mundo no está hecho para el Hijo de Dios. Por eso dice que ellos eran extranjeros y peregrinos, y mi fin último no es esta tierra. Y tal vez en esa mala enseñanza de la fe me han enseñado que es que la fe es aquí y ahora, y tener, y el carro y la casa, pero no me han enseñado que hay algo más grande. La fe siempre nos llevará a mirar más allá, y lo que nos lleva a mirar más allá es la grandeza del reino. Y vuelvo y les digo, no es una prédica de no, y acá entonces, no, Dios nos va a bendecir acá y tenemos que ser juiciosos, tenemos que ser diligentes, pero lo que nos está llevando la palabra es a mirar más allá, porque sigue diciendo la palabra en Hebreos 11 del 13 al 16, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Sabe cómo suena esto? Como que, ay, o sea, como que entonces ¿para qué sirvió? Bueno, eso lo digo yo en una mente humana. Pero si yo espiritualmente lo entiendo, dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les preparó una ciudad. Dios nos preparó una ciudad. Hay algo mucho más grande. Acá tendremos angustias, tendremos tristezas, tendremos dolores. Alguna vez lo dije en una clase, este mundo no es perfecto, y si este mundo no es perfecto, no espere tener una vida perfecta. Pero nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza es que somos acá, extranjeros, peregrinos, pero que Dios nos llama a batallar, a pelear la buena batalla de la fe, para alcanzar las promesas, para caminar en lo que Dios quiere y para mirar mucho más allá, para entender que hay algo más grande, para entender lo que Dios quiere. Y entro al capítulo 12 de Hebreos y coloqué en el capítulo 12, entendiendo lo que ha hablado de los héroes de la fe, entendiendo lo que ha dicho, coloqué y dije santidad, nuestra identidad. Así que ahora la santidad debería ser nuestra identidad, lo que la gente reconozca en nosotros. Estos hombres de fe, algunos triunfaron, otros tuvieron derrotas, y para el mundo serían derrotas aplastantes, pero Dios las utilizó para formarlos, para levantarlos, y dejaron de valorar el mundo como el mundo lo valora. Y escribí esto a propósito: dejaron de valorar el mundo como el mundo lo valora, porque el mundo valora lo que es del mundo. Por eso los artistas, por eso las modas, por eso las cosas que producen deleite, porque el mundo valora lo que es del mundo. Pero un hijo de Dios ha cambiado de valores. Y esto viene de adentro, viene de lo que Dios ha colocado. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo logra esa persona hacerlo? Hebreos 12 del 1 al 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Y acá me quebranto un poco, porque tal vez lo que voy a decir lo he visto en muchas personas y realmente duele mi corazón. ¿Qué pasó con Esaú? ¿Sabe qué fue lo que pasó con Esaú? Que ese tesoro no fue tan grande para él, que ese tesoro no fue tan valioso para él, y prefirió perderlo por algo momentáneo, por calmar la sed que tenía o el hambre que tenía en ese momento. Y muchas veces nosotros, por satisfacer un deseo ahora, porque es lo que yo quiero, conociendo la palabra, volvemos atrás y menospreciamos a nuestro Dios, menospreciamos a aquel que nos ha dado todo lo que Dios ha prometido. Así que Dios demanda de nosotros lealtad. Lo que Dios demanda de nosotros es lealtad, porque la grandeza de ese reino merece lealtad. Y al final Él hace un paralelo, y me encantó porque Dios me mostró algo esta mañana que yo no había visto cuando preparé la palabra. Pero Él hizo un paralelo entre el tabernáculo terrestre y el tabernáculo celestial, y ya lo entendimos. Pero después al final hace un paralelo entre el monte de Sión y el monte de Dios. Entonces recuerden que en el monte de Sión, y lo dice la palabra, recuerdan que era donde caían rayos y centellas, y Moisés se acercó con el pueblo y el pueblo tuvo temor y dijo: no, Moisés, vaya usted, yo no voy, vaya usted. Y fue Moisés. Y la palabra en hebreo, si usted lo dice que Moisés mismo tuvo temor. Entonces yo decía, ¿cómo será ese temor? Yo no sé, se me ocurre esta idea. No piense en Monserrate como en el templo allá, en la iglesia esa, sino piense estar en Monserrate en otro lugar, en donde hay solo árboles, usted solo a las 3 de la mañana. ¿Usted cómo estaría allá? Qué rico, por fin, un lugar de paz. ¿Usted estaría bien? ¿Cómo estaría? Ahora, Moisés no solamente estaba en ese lugar solo, sino estaba escuchando la voz de Dios. Dice en Hebreos, dice que él tuvo temor y que temblaba, mas sin embargo se mantuvo en ese lugar. Pero lo que dice el autor de Hebreos es que nosotros no nos hemos acercado al monte de Sión, sino nos hemos acercado al monte de Dios. Cuando yo estaba preparando esto, lo primero que vino a mi corazón fue el Salmo 15. Y el Salmo 15 dice, solamente el primer versículo, quisiera predicarles todo el Salmo, pero ya Angie se paró acá, entonces ya no puedo. Dice el Salmo 15:1: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Y sabe que aunque suena tierno, es una incapacidad. Porque él después dice el santo, el que no ha mentido, el que no ha dicho enojo, un montón de cosas. Casi que como nos impidiera, o sea, como que ese monte santo es imposible para ti, para mí. Jamás podríamos estar en ese lugar. Pero el autor de Hebreos no responde sobre quién podrá estar, sino responde por quién podremos estar. Y en Hebreos 12:24 dice: Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y dice que por esa sangre, por ese pacto, nosotros podemos ir a ese lugar. Ahora, el autor de Hebreos nos ha llevado del capítulo 1 al capítulo 12 hablándonos de Cristo, de su grandeza, comparándolo, todo lo levítico, todo lo que había. Y llega al capítulo 13, y al capítulo 13 yo lo coloqué: y mientras aguardamos, ¿qué? ¿Qué mientras que aguardamos? Porque hay una esperanza. Así que usted y yo no deberíamos estar en tristezas, en angustias, en depresiones, tampoco apartados de la palabra. Deberíamos caminar en fortaleza en el Señor. Y mientras que aguardamos que, y Cristo nos compró, y nosotros hemos encontrado esa perla de gran precio. Escúcheme, o sea, mírese a usted mismo, o sea, entiéndase usted mismo, y usted es el protagonista de esa parábola. Y Dios te dice: te voy a comparar al hombre, a la mujer que encontró ese tesoro, que encontró esa perla, y que está dispuesto a entregar todo por alcanzarlo.
Y eso requiere ahora que tu vida tenga un nuevo andar en Cristo, un nuevo andar de pasión por Él, de amor por Él, de entrega a Él, en un amor genuino, en una hospitalidad amplia, en una misericordia sincera. Me detengo acá un momentico, en un matrimonio santo. Y en este matrimonio santo Dios me detuvo porque me dijo que tenía que hablarle a toda la iglesia, porque este versículo no habla solamente a los matrimonios, nos está hablando a todos. Porque nos está diciendo que el matrimonio es un pacto de Dios entre un hombre y una mujer. Y no importa lo que haya pasado, Dios puede restaurar, Dios puede hacer, Dios puede sanar. Lo que es imposible para el hombre es posible en Dios cuando colocamos nuestra confianza en Él. Pero habla de benditos sean todos el lecho sin mancilla, porque aunque no nos guste y aunque el mundo lo apruebe, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No hay otro tipo de matrimonio. Pero queridos jóvenes que están acá, los solteros, usted que no se ha casado, en lugar de estar angustiado porque no ha llegado ese hombre o esa mujer y esté renegando y llenándose de desespero o de cansancio, entienda que el matrimonio es un propósito de Dios. Y si el matrimonio es propósito de Dios, Dios va a mandar al hombre o a la mujer que corresponda. Y que mientras tanto es su responsabilidad guardarse en santidad. Porque aunque usted no conozca en este momento a su esposo, o aunque usted no conozca en este momento a su esposa, en fe, porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, en fe me empiezo a guardar para ese hombre, o me empiezo a guardar para esa mujer, y entiendo que estoy en santidad. Y los que ya somos casados entendemos que en el mundo hay tentaciones y que yo debo guardar no solamente mi cuerpo físico, sino debo guardar aún mis ojos, mi mente, porque el enemigo nos va a llevar a tentarnos por algún lado. Y dice que ese caminar en Cristo es un caminar en santidad, creciendo en la palabra, creciendo en comunión con Cristo y en todo aquello que el Espíritu Santo coloque en nuestro corazón. Y escúcheme, porque quiero terminar esta enseñanza con lo siguiente. Cristo se hizo hombre y padeció en la cruz y murió y resucitó, porque Él sabía que era la única solución que había para una humanidad perdida y sin esperanza. Y eso usted y yo lo sabemos. Pero présteme atención acá. ¿Hace cuánto sucedió esto? Esto sucedió hace 2000 años. Y yo quiero que usted me diga qué hubiera pasado con eso si no hubiéramos tenido en primer lugar la Biblia, y si no hubiéramos tenido predicadores que predicaran esta palabra. ¿Dónde estaría ese regalo? Y yo quiero decirles que yo me identifico, yo muchas veces me confronto, porque yo sé que la palabra que predicamos acá, no solamente yo, sino los predicadores, no es la más popular, no es la que nos alegre más. Pero Pablo escribió en Romanos 15:18: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho. Y ese versículo me impacta. No osaría, dice Pablo, hablar de otra cosa sino de lo que Cristo ha hecho. ¿Y qué debemos hablar? De lo que Cristo ha hecho, porque realmente lo que nos lleva a entender lo que Dios quiere. Y ahora voy a decirles esto, y se lo digo porque la palabra lo dice, no porque yo necesite que usted lo sepa. Usted verá cómo lo toma, pero la palabra dice en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo quiero decirle el dolor que un pastor siente. Suena mal lo que voy a decir, pero un pastor genuino, un pastor que realmente ama las ovejas, cuando alguien vuelve atrás, no porque la silla quede vacía, o no porque se fue un diezmo, o no porque hay un servidor menos, porque es preguntarme: Señor, ¿lo hice bien?
que deje de predicar de tu palabra, que deje de decir de tu palabra para que la gente menosprecie un mensaje tan grande y una salvación tan gloriosa. Porque nosotros, por su sacrificio y por la elección, Dios te eligió. Yo no sé qué significa para usted, pero para mí es muy grande entender que Dios me eligió. ¿Quién soy yo para que Dios me elija? ¿Quién soy yo para que Dios haya puesto sus ojos en mí? Pero por su elección nos llevó a un gran reino y nos hizo ciudadanos del cielo. Así que la carta nos exhorta a los hebreos primeramente, pero también a nosotros los que estamos en fe, a por la fe en la promesa dada por Dios de una vida eterna, a guardar con esperanza que llegue el cumplimiento. Y mientras tanto, que nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia sea testimonio de eso que Dios ha hecho. Porque Cristo hizo posible lo que era imposible. Porque el trabajo más duro ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y lo único que tengo que hacer yo, lo único que Él me pide es fe. Y una fe que pueda derrotar estos impulsos de mi naturaleza humana para caminar en santidad con Él, entendiendo que lo que era imposible para mí, en Cristo, y este era el mensaje de toda la serie, es un sueño posible. Tú y yo somos un sueño posible para Él.